Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos un sábado más aquí acompañándonos en este programa La Luz de la Verdad. Esperamos que usted nos siga acompañando en este día. También quisiera invitarles, antes de empezar el programa y presentar a nuestro hermano que hoy nos acompaña, a la página que tiene nuestra comunidad, que es www.idne.cl. Usted allí podrá encontrar el material, podrá encontrar información que usted me gustaría que pudiera revisar y poder hacer también los comentarios en relación a eso. También la invitación queda para que usted nos pueda acompañar todos los sábados a San Rosendo, un culto de adoración a Dios, en carrera con Aníbal Pinto, 370, a las 11:30 de la mañana, y a las 16 horas de la tarde nos encontramos allí a adorar el nombre de Dios. Antes de avanzar más en el programa, me gustaría presentar a nuestro hermano que hoy nos acompaña, nuestro hermano Nelson Ulloa. Bienvenido al programa. Muy agradecido, hermana. Un afectuoso saludo a todos los televidentes que nos han semana a semana seguido en nuestro programa, y la paz de Dios sea con vosotros, para que Él abra nuestro entendimiento común, para que podamos entender de mejor forma el mensaje que Él tiene preparado para este día. Amén. Bien, también dar la información y que también estamos a través de la radio Vía Libre de San Rosendo, 102.9. También se transmite un programa en donde tratamos de difundir el mensaje de la palabra de Dios, para que usted también nos pueda allí escuchar y poder comentar también en relación a lo que usted piensa del programa y de los temas que se tratan. Bueno, para empezar el programa de hoy, me gustaría que usted pudiera tener en su hogar una Biblia donde poder corroborar lo que nuestro hermano hoy nos pueda leer, nos pueda decir, la información que hoy traemos para usted. El programa de hoy queremos tratar sobre la relación del Hijo de Dios. Hay muchas temáticas que hoy en día se discuten: si existe Dios, si existió Dios, si el Hijo de Dios ha existido desde el principio, si ha existido desde el Nuevo Testamento. Son muchas aristas que se le da a este tema. Y por qué también no decirlo también, que son también muchas veces de confusión para los hijos de Dios también, que vamos a la iglesia y que muchas veces películas, ¿cierto? Libros que se encuentran, historias que muchas veces dicen contradecirse con la Sagrada Escritura, que para nosotros y para cualquier persona que cree en Dios es la verdad. Por lo tanto, me gustaría comenzar preguntando a nuestro hermano sobre la preexistencia de Dios, del Hijo de Dios. ¿Se ha existido desde cuándo? Según lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque hay muchas personas que pueden creer, que no pueden creer, pero los hijos de Dios, ¿en qué tenemos que creer? En relación a la existencia de Dios, y basándonos obviamente en la Sagrada Escritura. Hermano. Muchas gracias. Bien, la introducción que hizo nuestra querida hermana en este tema es bastante clara. Siempre hablamos del cristianismo, hablamos de Cristo, y en verdad no le guardamos la reverencia que su persona tiene.
Por la sencilla razón que Cristo, llamado al Hijo de Dios, es Dios. Eso queremos dejarlo de la partida absolutamente claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener claro acerca de nosotros mismos por qué es interesante este tema, porque usted cree en Dios, sin embargo no hace lo que Dios dijo. ¿Y por qué razón? Por la sencilla razón de que las distintas doctrinas que han salido y que no corresponden a lo que está escrito en su santa palabra, toman el nombre de Cristo como actor principal de estas teorías, y no es así. Nosotros, por ejemplo, podemos ver, inmediatamente vamos a entrar a analizar el tema en Juan capítulo 1, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice lo siguiente. ¿Me doy lectura? Sí, por favor. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí entonces habla de una persona determinada llamada Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Ah? Dice, y el Verbo era Dios. Es decir, está hablando de quién. Entonces, para poder identificar a esta persona, nosotros tenemos que leer naturalmente el versículo 14 del mismo Juan capítulo 1. ¿Sí? Versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces está absolutamente claro con estos dos versículos que aquí se refiere al verbo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Cristo fue hecho en carne, por lo que así está manifestado por Dios. Dice, y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, porque Él es el Hijo de Dios, por supuesto. De ahí el nombre, unigénito del Padre. ¿Cuál es el Padre de Dios y el Hijo? Hijo de Dios. Ahora, dice, lo interesante dice que en el principio era el verbo, es decir, Él estaba en el principio. ¿El principio de qué? ¿Desde que nació o antes de qué? Entonces, aquí nosotros tenemos que ir necesariamente al libro de Génesis, y en el capítulo 1, en el versículo 26, dice lo siguiente, mi hermanita, señor. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Aquí en esta parte en el libro de Génesis está declarando la Escritura la obra de Dios con respecto a la creación del universo. Y entonces llega a un punto de su obra que estaba haciendo, en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él está hablando en plural. Por lo tanto, es evidentemente lógico que quien está acompañándolo, de acuerdo con lo que leímos en el libro de Juan, era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa forma podemos establecer ya definitivamente que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, existe desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, en el libro de Juan, nuevamente en el capítulo 10, tenemos en el versículo 30, ¿qué dice nuestro propio Señor Jesucristo? Yo y el Padre una cosa somos. Efectivamente, yo y el Padre una cosa somos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío desgraciadamente no le reconoció ni siquiera como Dios, menos como Hijo de Dios. Sencillamente, yo tengo en mi casa, por ejemplo, el libro escrito por el presidente de los judíos en Alemania, y en ese libro sale ahí el retrato de nuestro Señor Jesucristo como un profeta de Nazaret. De manera entonces de que los judíos no reconocen hasta el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y esto por qué? Porque así está señalado por Dios. Es decir, las cosas se dieron de esa forma y ellos tienen en este momento
ojos espirituales ciegos para que vean la verdad, porque así está planificado a través de todo lo que tiene el programa que tiene nuestro bendito Dios para la salvación de la humanidad. Y aquí entonces yo entro a un punto que yo creo que es necesario que nosotros aclaremos. ¿Y cuál es el punto? Dios, como ya lo vimos en el Génesis capítulo 1, el versículo 26, en todo el capítulo, mejor dicho, Él hizo una obra completa. Creó el hombre, entre otras cosas, creó la mujer, creó los animales, creó la naturaleza. Y dentro de ese paraíso que era el Edén, entonces colocó al hombre. Pero el hombre falló. ¿Por qué falló el hombre? Porque no obedeció la orden que Dios le había dado. Y le dijo, tú puedes comer de todo lo que hay aquí, menos de tal y tal cosa, porque te lo prohíbo. Y en el momento entonces que se produjo la desobediencia de Dios, cambió todo el panorama de lo que Dios había planificado con el hombre. El propósito. El propósito, exactamente. Entonces, y en la historia nosotros la conocemos, de manera entonces de que yo aquí voy a leer unos pasajes que son, digamos, más bien para seguir la ruta de lo que estamos señalando. ¿Qué pasó entonces en el huerto del Edén? Aparece un sujeto, un animal, aparece como animal aquí, la serpiente, llamada la serpiente, y esta entra en una conversación con Eva, que era la primera mujer del mundo, y le dice, tentándole por supuesto, que no era mentira, ¿no? Que si comían de aquel fruto iban a morir. La mujer come del fruto y entonces se produce la desobediencia ante Dios, y ellos descubren a su vez que estaban desnudos. Y entonces se tapan con hojas, ¿ya? Y cuando Dios los llama en el huerto del Edén, todo eso está en el capítulo 3 del Génesis, entonces inmediatamente Dios sabía que el hombre había pecado. Y aquí hay varias cosas que se pueden deducir y que son sencillas de entender y que es necesario, digamos, superficialmente relatarlas, ¿no? Porque ustedes conocen, usted conoce y todo el mundo conoce cómo se produjo el primer pecado en el huerto del Edén. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Dios hace un juicio. Había cometido una desobediencia, por lo tanto tenía que haber un juicio. Y el juicio nosotros lo conocemos. ¿Por qué razón? Porque consta de 4 partes. Hay una maldición para la serpiente como animal, que lo vemos hasta el día de hoy, que se arrastra sobre sus pies, como dice la palabra del principio de la Génesis. Una segunda a la mujer, que con dolor iba a tener sus hijos, y eso pasa hasta el día de hoy. La tercera maldición vino sobre el hombre, que tenía con el sudor de su frente ganarse su pan, y la cuarta maldición fue sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, porque la naturaleza no iba a ser más bella como era en ese entonces, sino que le iba a dar trabajo al hombre para que le produjera los frutos con trabajo del hombre. En Romanos capítulo 8 dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, de que la naturaleza gime esperando el momento de su redención, que va a ser cuando Dios ya recupere todo lo que había. ¿Y por qué razón? Porque a partir de ese momento entonces existe lo que yo llamo un programa de Dios, programa de restauración, que tiene tiempos determinados por Dios, que se han ido cumpliendo periódicamente, y eso lo vamos a ir viendo. Pero lo más importante está en el versículo 15 del capítulo 3, si me lo lee por favor. ¿Perdón? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, capítulo 15. Sí, dice, o sea, capítulo 3, versículo 15. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro, aquí entonces ya están identificados en una forma, diría yo, espiritual, el significado de los actores del hecho. Porque hay 2 situaciones que se producen aquí. El hecho material, que fue la desobediencia de la mujer y comer la fruta, y las maldiciones correspondientes que señalamos, pero también detrás de eso hay una situación que tenemos que señalarla sí o sí, como se dice aquí en este pueblo. Entonces,
enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí habla de dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente que iba a ser producto de la serpiente. La serpiente, evidentemente, que en este caso señalado del versículo 15 corresponde a Satanás, porque así también está escrito. Si leemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, entonces eso identifica aquí al enemigo. ¿Por qué? Porque se había producido en el cielo una rebelión contra la potestad de Dios, y esta rebelión fue encabezada por el arcángel Lucifer, que era uno de los más preciosos, el número 1 en ese tiempo, el cual iba a ser el que iba a dominar en la tierra como arcángel, pero él quería ir más allá y tomar la potestad como Dios, y entonces se produjo el quiebre, y de ahí entonces que tenemos nosotros la simiente de Satanás por un lado y la simiente de Dios por otro lado. Pero ¿cómo sigue esta situación? Nosotros lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta temática que estamos tratando. Lo concreto es que nuestro Señor Jesucristo tenía que asumir el rol de esta simiente. Él representa la simiente de Dios. Porque dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir desde el principio de que el Hijo de Dios iba a venir a través de una mujer. Él iba a nacer de una mujer. De manera entonces que, de ahí empieza a desarrollarse el proceso de la humanidad en términos generales, y nosotros lo hemos explicado aquí en otros programas, en donde en el principio la humanidad, que siempre tuvo el conocimiento de Dios, porque ellos sabían quién los había creado, Dios los había creado. Ellos tenían que hacer lo que Dios les había mandado, y lo hacían, de hecho lo hacían, hasta que se produjo la falta a través, digamos, del rol que entra a jugar Satanás aquí con la creación de Dios, y se produce el pecado. De manera entonces de que la presencia de nuestro bendito Salvador, el Hijo de Dios, Dios está desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos cuando está en el momento de la creación, y vemos aquí un rol determinado para Él. Ahora, esto que menciono yo en cuanto al programa de Dios está señalado también en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 3. Eclesiastés. En el capítulo 3, el versículo 1 dice lo siguiente. ¿Sí? Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Ya, y el 2, y ahí para... Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de amar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, y etcétera, etcétera. Ya. Pero el versículo 14 dice... He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y hacelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Claro, aquí entonces el sabio Salomón habla acerca de los tiempos. Y efectivamente nosotros en la práctica lo podemos ver que es así. Para todas las cosas hay tiempo. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esta situación. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando venían los fariseos especialmente a criticar a nuestro amado Salvador por las cosas que Él hacía o por las cosas que no hacía, Él siempre les decía, vosotros no conocéis el tiempo. Y siempre los atacaba con confusión del tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene un tiempo señalado. Nosotros, sin ir más lejos en este programa, también señalamos una parábola que habla de tiempos determinados, y que se refiere, por ejemplo, a los tiempos que Dios tiene estatuido con respecto al transcurso del avance de la humanidad, y a cómo se van a desarrollar los tiempos con respecto a lo que Dios quiere para el ser humano, porque Él no quiere que nadie se pierda.
absolutamente nadie se pierda. De manera entonces de que en esta parábola que mencionamos también en otro estudio que junto al amado pastor y a la hermanita presente, se establece claramente ahí que hay 3 tiempos que están determinados por Dios y que conforman su plan de restauración, el programa de restauración, que para mí no es un plan sino es un programa que está establecido y se va a cumplir. Si yo hago un plan, yo puedo modificar un plan según las circunstancias, si se trata de cuestión económica, va a depender del mercado, cómo se mueva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, un programa no se puede modificar por la sencilla razón de que ese programa tiene que estar tan bien estructurado en lo más mínimo detalle, de manera que se cumpla al pie de lo que está configurado. Y ese es el programa que tiene Dios para toda la humanidad. Es decir, Él tenía un programa establecido y en ese programa iba a estar el hombre y todo lo que se iba a crear a través del hombre, porque Él desde la partida dijo procrear, henchir la tierra. Es decir, había un programa para el hombre, para ese ser que Él creó, pero eso falló justamente por la transgresión del ser humano, inducida por supuesto por Satanás, como lo hemos visto. De manera entonces de que ahí es donde juega un rol fundamental el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Nosotros, según lo que yo he leído, porque no me consta, es mucha tarea para mí, hay más de 300 profecías donde está la presencia del Hijo de Dios. Y nosotros a veces podemos leer un poco la Biblia, a veces la dejamos, a veces la seguimos otro poco, pero pescamos por aquí y por allá. Pero los que han estudiado, los eruditos de la palabra que se dedican a eso, yo he leído que hay más de 300 profecías. Por ejemplo, habla también en ese libro que yo leí una vez, que solamente en el libro de Apocalipsis la presencia de nuestro Señor Jesucristo está más de 70 y tantas veces. Es decir, Él está prácticamente a raíz de todo lo que contiene la Santa Palabra, está Él, la presencia de nuestro amado Salvador. De manera entonces de que, estableciendo ya que el Hijo de Dios es efectivo, porque Él mismo lo recalca, porque Él mismo lo dice, nosotros tendríamos que entrar a ver entonces otra situación, porque ya tenemos claro quién es Dios. Así es. Bueno, como al principio decíamos la pregunta sobre la preexistencia, nuestro hermano dejó más que claro en Juan, ¿cierto?, quién era en el principio. Exactamente. ¿Cierto? Y que ha existido desde siempre, cuando en Génesis nos dice 1.26, hagamos. Estamos hablando en plural, no en singular, estamos hablando de 2 personas. Entonces es importante para nosotros como cristianos poder tener claro lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo y tener claro en quién creemos nosotros, quién es, ¿cierto?, nuestro Dios. Por eso que es importante, porque como dije en el principio del programa, hay muchas teorías, muchas películas que también quieren dar por decir, no creer, que no nadie crea a lo que la palabra de Dios nos dice, que para el cristiano es como nuestro espejo. Entonces, lo importante y fue importante también dar a entender y aclarar que el Hijo de Dios ha existido desde el principio. Ahora, como bien decía nuestro hermano, la siguiente pregunta es: ¿cuál fue el rol del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Para ir ordenándonos. Claro, Dios bueno, desde el momento que dice en el principio era el verbo, porque ahí está la clave para entenderlo. Quiere decir esta palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros ya hemos establecido que el Hijo de Dios es Dios, porque Él mismo lo manifestó. De manera entonces de que el verbo quiere decir la palabra. Entonces, cuando dice ahí que la palabra de Dios era y estaba desde el principio, es porque ese fue el rol que asume nuestro amado Salvador durante todo el periodo hasta que Él aparece físicamente por mandato de Dios. Es decir, cuando dicen ahí, cuando dice la Santa Palabra que habló cara a cara, que le vio, entonces, ¿cómo dicen que no ha visto a Dios? Es la presencia del Hijo de Dios, cumpliendo su rol que está establecido en el libro de Juan. De manera entonces que es solamente ver, escuchar, leer,
para darse cuenta cuándo actúa nuestro Señor Jesucristo como la palabra representante del Padre y cuándo actúa, digamos, físicamente, y eso pasa una vez ya que Él viene al escenario de esta tierra. Ahora, mientras tanto, por ejemplo, el rol que Él iba a cumplir está señalado en todo el Antiguo Testamento. Cuando Él hace, por ejemplo, cuando habla de la simiente en Génesis capítulo 3:15 que leímos, esa simiente tenía que concretizarse. Ahora, ¿a quién le hizo la promesa Dios respecto a la simiente? Fue a Abraham. A Abraham, porque le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí tenemos nosotros que en el pacto que hizo Dios con Abraham, empiezan las diversas interpretaciones que se le hacen a la santa palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Abraham, Dios, y eso lo vamos a ver muy de pasada, aquí en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el capítulo 12 dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ya habían pasado una serie de hechos, la humanidad se había corrompido, Dios dijo: ya mi espíritu no va a contender más con el hombre, y entonces se produce de que dentro de toda esa parte de la humanidad corrupta había un hombre al cual Dios tomó en su misericordia porque era recto frente a él, que fue Noé, y se crea el arca de Noé, y ahí hay la salvación, viene el diluvio, y después de ese periodo entonces aparece nuevamente otra figura, que es la figura de Abraham. Y a Abraham entonces Dios le hace una promesa: en todas las generaciones de la tierra iban a ser benditas, todas las familias de la tierra iban a ser benditas por él. Y aquí entonces es donde empiezan las divisiones nuevamente, que digo yo que son más las interpretaciones de los seres humanos que somos nosotros. Hermano Nelson, antes de continuar, yo creo que en su hogar puede haber una duda. Cuando nosotros hablamos y la Sagrada Escritura nos dice: habló Jehová Dios, hay que entender por lo que nosotros estamos explicando, ¿cierto?, que hablaba el Hijo de Dios. La palabra. ¿Cierto? Porque esa yo creo que es la confusión que yo creo que el cristiano tiene hasta hoy en día. Cuando dice, porque decía que al principio era el verbo era con Dios, en Génesis habla: y hagamos al hombre, dos, ¿cierto? Pero aquí usted nos está explicando que la función del Hijo de Dios era comunicarse. Siempre, desde el principio, fue comunicarse con el ser humano. Obvio que sí, porque esa es la confusión, porque en una de las, como decía usted anteriormente, de la palabra de Dios dice: nadie ha visto. Entonces yo creo que es la confusión que se tiene hoy en día, porque dice: pero ¿cómo se habló Dios? Y después dice que nadie la ha visto. Pero eso es lo que hay que dejar claro, que desde el principio ha sido el Hijo de Dios, ¿cierto?, que ha cumplido el rol de poder hacer la restauración que dice usted. Exactamente, esto es muy bien hecha la necesidad de aclarar ese punto, porque si nosotros no nos hemos salido un margen de lo que está establecido. Y entonces cuando señala, por ejemplo, Jesús en el capítulo 10, versículo 30 de Juan: yo y el Padre una cosa somos, nadie lo puede discutir. Pero cuando en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, tenemos que saber quién es el verbo, quién era el verbo. Y el versículo 14 del capítulo 1 de Juan aclara que el verbo era Cristo. Por lo tanto, ¿cuál fue el rol del verbo? El verbo quiere decir palabra, la palabra. Entonces la palabra de Dios, es decir, Él como ser magnánimo se expresaba a través del Hijo, a través del Hijo. Él era la palabra, y ese es el rol que cumple en todo el Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, con respecto, por ejemplo, al desarrollo
del Antiguo Testamento y el rol de nuestro Señor Jesucristo en ese aspecto. Yo le decía que hay dos personajes que son, digamos, que resaltan sobre todo lo demás. Aparte de David, que también jugó un rol, de Salomón, que jugó un rol muy importante, pero quienes condujeron en esas partes de la historia al mundo de ese entonces fueron Abraham, porque le dio la promesa, no solamente a determinado grupo, sino en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham dijo: Señor, ¿cómo me puedes prometer eso, siendo que yo soy una persona que no tengo hijo? Que no tengo hijo, y el heredero mío va a ser el siervo que trabaja conmigo, que es un sarraceno, no sé cómo se llamaba ese, un damaseno llamado Eliezer. Entonces Dios le dice, y aquí ya es donde se empieza a aclarar el panorama, porque le dice ahí en el versículo 4 del capítulo 15 de Génesis, dice: y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo. Aquí nos dice: y Dios le dijo a Abraham, la palabra de Jehová fue a él diciendo. ¿A quién está representando ese pequeño versículo? La palabra de Jehová fue a él diciendo. El rol de nuestro Señor Jesucristo como palabra de Dios. De aquí está muy claro. Dice, no dice se le apreció a Dios en persona, no, y luego la palabra de Jehová, la palabra de Dios a través del Hijo, fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó afuera, dice: mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu simiente. Entonces, aquí ya empiezan a aclararse los puntos con respecto a, ya vemos pues, cómo sigue actuando nuestro Señor Jesucristo como palabra de Dios. Y aquí entonces la duda que tenía Abraham con respecto a cómo se iba a agrandar tanto su generación cuando él era ya muy entrado en edad, su esposa también, pero Dios le dice a través de Cristo, le dice: tú tendrás un heredero. Dice, el que no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Pero dice aquí, y le habla ahí, le muestra los cielos y dice: así será tu simiente. Y en el versículo 13 dice: entonces le dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Quiere decir entonces de que ya está establecida a qué simiente se refería, y nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac a su vez tuvo dos hijos que fueron Jacob y Esaú. Y de ellos salieron entonces de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, los hijos de Jacob, 12 hijos que compusieron el pueblo de Israel, que fue el pueblo que eligió Dios como ejemplo para la humanidad sobre lo que Él quería, De manera entonces de que, ¿por qué quise hacer esta salvedad yo? Por la sencilla razón de que ese pueblo que fue escogido por Dios y que jugó un rol determinado durante un periodo también determinado, tiempo señalado por Dios, Dios sabía lo que iba a venir, porque Él es Dios. Y entonces anuncia el nacimiento de su Hijo como ser terrenal, a través de los profetas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 7 de Isaías, si usted gusta, mi hermanita me lo busca, y yo voy a Isaías, capítulo 7, el versículo 14. dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, aquí ya, fíjate, a estas alturas, cuando ya Israel se había dividido en dos tribus incluso, y en esta parte específica de la historia, aquí todavía existía Israel y Judá cuando está hablando el profeta. Y él señala entonces de que en un tiempo determinado, Dios entonces iba a hacer una señal, y esa señal iba a hacer que la Virgen iba a parir un hijo. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, se refiere a lo mismo. ¿Dice? Sí. Mas tú, Betselem, Efrata,
pequeña para los millares de Judá. Para ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. ¿Y el otro? Espero los dejará hasta el tiempo para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Aquí entonces fíjate lo que tenemos, que es muy importante también. Dice el profeta, mas tú, Betelén Efrata, dice, ¿ya? Pequeña para ser en los millares de Judá, es decir, en un pueblo de Efrata que se llamaba Belén, ya iba a suceder un hecho. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y acá entonces él anuncia, el Señor dice que la Virgen iba a parir un hijo. Y aquí está señalando dónde iba a nacer este hijo, en Belén de Judea, ¿ya? Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y ahora fíjese lo que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Es decir, aquí está una vez más ratificando que Cristo como tal, su existencia es desde antes de la creación del mundo, porque este pasaje específico se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, y señala entonces que desde el principio y desde los días del siglo. Después, empero los dejará hasta el tiempo que la que ha de parir, que para la que ha de parir. Es decir, lo que señalábamos también, que hay un tiempo determinado por Dios. Y ese tiempo se produjo, como lo vamos a ver adelante, y vamos a ver también las situaciones que fueron producto de ese hecho. ¿Sí? Bueno, en vista de que ha pasado ya el tiempo, vamos a dar el primer bloque, ¿cierto? Entendiendo que, como decía nuestro hermano en una cita, que todo tiene su tiempo, y entendiendo que el Hijo de Dios fue Verbo, fue el que creó, ¿cierto?, la tierra, ordenó todo lo que está en Génesis, ¿cierto?, dicho, y también fue el portador de la palabra, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Así que es importante que nosotros podamos entender, y cada vez que leamos la Sagrada Escritura, hay que, ojalá el Espíritu Santo esté para que nos pueda aclarar estos temas que son, si no leemos bien, no le damos el realce muchas veces a un versículo y no lo entendemos, no vamos a entender la Sagrada Escritura. Por eso me gustaría invitarle a una pausa musical para que después nos siga acompañando y continuar con el tema, que espero que para ustedes sea interesante. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu
refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bueno, queridos televidentes, ya estamos en el segundo bloque de este programa A la Luz de la Verdad, continuando, ¿cierto?, con la importancia de lo que es el Hijo de Dios, ¿cierto?, como tal, porque decía bien en el comienzo que hay muchas personas, y como decía nuestro hermano también, un ejemplo claro, que los judíos no lo reconocen como Dios, a nuestro Señor Jesús, sino que como un profeta. Entonces para nosotros es de suma importancia también poder aclarar y poder entender quién era Dios, quién era el Hijo de Dios y sus funciones que tuvo durante, ¿cierto?, todo lo que es el transcurso de la historia, ¿cierto?, desde el principio de la creación de la tierra y desde mucho antes, ¿cierto? Sí. Esperemos que en el primer bloque haya quedado claro el tema. Bueno, sin seguir hablando más, me gustaría que termináramos para cerrar lo que Sí, digamos bueno. sobre el rol, ¿cierto? Claro, vamos a, por ejemplo, nosotros leímos en el capítulo 7 de Isaías, en donde anuncian que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y después en Miqueas leímos que iba a ser en un lugar determinado que era en Belén de Judea, ¿ya? Ahora veamos en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, del versículo 18 hasta el 23. ¿Mateo cuánto? Mateo capítulo 1. 1. Mateo 1. ¿Sí? ¿Ya? Del 18. Sí. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no hiciese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sigo? No. Está bien. Sí, leamos el versículo 22 23. 23. Sí. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, allá leíamos en el capítulo 7 de Isaías,
el nombre del hijo que venía iba a ser Emmanuel, y aquí entonces el ángel enviado por Dios le está aclarando a José por qué su esposa, que era María, está esperando una criatura. Ya había sido un engendro de Dios, porque eso es lo que dicen. Pues eso es lo que le dicen, Y pensando en esto, es aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De manera entonces de que aquí ya llegamos nosotros al tiempo histórico cuando habían pasado toda la historia tal como había sido profetizada por Dios. Es decir, habían venido los imperios que habían sido señalados en el tiempo de Daniel, del profeta Daniel. Israel se había terminado, la tribu de Judá había sido esparcida porque había sido tomada Babilonia por el imperio babilónico, o sea, Jerusalén había sido tomada por el imperio babilónico. Ellos habían ido al exilio y posteriormente vino el imperio griego, y después vino el imperio romano, y en este tiempo, cuando nació Jesús, imagínense el tiempo transcurrido ya. Por eso, porque Dios tiene tiempo determinado para sus cosas. De manera entonces que en este tiempo nace nuestro bendito Salvador. Dios, el Hijo de Dios, que Él es Dios, eso no podemos perderlo. ¿Por qué razón? Porque eso, el hecho de que nosotros dividamos y que el mundo llamado cristiano, que tampoco es verdad, porque Cristo no vino a fundar una religión determinada, Él vino exclusivamente a obedecer la orden del Padre. Por eso es de que yo lo he dicho en otras ocasiones, es necesario que nosotros leamos en el sermón del monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, en donde, porque en el capítulo 4 de Mateo, Cristo nació, y desde que nació adelante Él fue siempre una figura extraordinaria, porque dice que cuando fueron con sus padres a celebrar la Pascua, se les perdió el niño, y los encontró, dice, junto con los ancianos y los fariseos, conversando acerca de la palabra de Dios, y era un niño. Ahora, aquí en el capítulo 4 del libro de Mateo, en el capítulo 4 del libro de Mateo, ahí ya empieza a realizar su ministerio. Pero antes de eso, vamos a ver en Gálatas. Vamos a ver en Gálatas, porque ahí entramos nosotros los gentiles también, de hecho, a ser indirectamente mencionados. Pero antes de entrar y ya ver el propósito que tenía Jesús en la tierra, cuando vino a la tierra, cerrar el capítulo de cuando estuvo en el Antiguo Testamento, cuál era su función, que era el portador de la palabra, ¿cierto? Claro. Y dejamos claro que esa fue su función. Exacto. Ahora, ¿cuál fue la función para poder entrar ya cuando Jesús estuvo en la tierra? La función de Cristo aquí en la tierra. Sí, de Jesús, porque para que las personas lo podamos entender, para ir ordenadamente cerrando ciertos los puntos que... La función que tuvo nuestro amado Salvador aquí en la tierra está muy claramente explicitada también en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Él había elegido a sus apóstoles y les da una misión. ¿Y qué dice? En el versículo 5 y 6. Y a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cuál era la misión de él? Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, él vino a su pueblo, el pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 24 del capítulo 15 de Mateo, 24-15. Sí, capítulo 15, versículo 24. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. Entonces, él vino, como me hacía la pregunta usted, hermana querida, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la misión. ¿Por qué razón ahora? Porque
primero veamos la historia así en grandes rasgos. Él hizo una promesa con Abraham. Abraham, de hecho, se concretizó la promesa que le había hecho a Abraham porque nacieron los 12 hijos de Jacob, y de ahí se formó el pueblo de Israel, su pueblo elegido por Dios como cosa santa, porque eso lo señala muy claramente. Y sin embargo, este pueblo no le hizo nunca caso a Dios. No le hizo caso a Dios, porque lo primero que le dijo que cuando entraron a la tierra prometida, no tomaron absolutamente nada de lo que había ahí. En cambio ellos no le hicieron caso. De manera entonces de que fueron pecando, y por último, desde la partida, porque el reino de Dios establecido para ese entonces, y así habría quedado, era de que Él iba a ordenar su reino. Entonces él ya tenía una estructura determinada. Los profetas, los ancianos, todo eso está tal como salió organizado, que nosotros lo vemos en todo el libro del Pentateuco. Ahí está toda la organización completa de cómo iba a funcionar la nación de Israel, que iba a ser el ejemplo para todos los otros que iba a salir. De manera entonces de que eso no se cumplió. Pero Dios entonces, como no quiere que nadie se pierda, entonces envía a su Hijo, hecho de mujer, dice, hecho súbdito de la ley. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, su pueblo, había traspasado la ley más de una vez. Y entonces con eso ellos reciben la última oportunidad. Pero ahora veamos por qué hay más actores. Aquí entramos nosotros a la pelea en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Ya no, porque ahí está, sí no está. Dice, el versículo voy a leer del 4 al 9, dice: mas venido al cumplimiento del tiempo. Otra vez entonces volvemos a lo que yo señalaba. Hay que tener atención en los tiempos que señala la palabra. ¿Por qué razón? Porque ya el pueblo había transgredido, vuelto a transgredir, y Él les da una última oportunidad y le envía a su Hijo. Y aquí dice lo siguiente: mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Es decir, se cumplió un tiempo determinado por Dios de acuerdo con su programa, y entonces Él envía a su Hijo. El pueblo ahora al cual Él vino le rechazó, y ese testimonio lo deja el apóstol Juan en el capítulo 1, que también lo vamos a leer. En el capítulo 1, mi querida hermanita de Juan, ¿ya? El versículo 12. 12. El 11, empecemos con el 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ya. Mas a todos los que la recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ya. Entonces, tal como decía yo, y aquí está corroborado, a los suyos vino. Y como lo decía Mateo en los versículos que leemos, Cristo vino a su pueblo. Por eso es de que cuando llora sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y a los enviados de Dios, ¿cuántas veces os quise decir y no entendiste? Entonces, desde aquí a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, de este versículo se toma todo el mundo, y tienen razón en alguna medida. Es decir, dice, porque aquí donde leíamos nosotros en el capítulo 4 de Gálatas, dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí dice: recibiésemos la adopción de hijos.
adopción de hijos. Y acá en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron Dios le la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay dos circunstancias que hay que dejar claro, porque ahí es donde empiezan a producirse los errores que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Por qué razón lo digo? Porque usted, estimado televidente, usted, querida televidente, escucha siempre de sus pastores, de sus dirigentes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por gracia soy salvo por la fe, y esto es don de Dios. Efectivamente, la gracia es un don de Dios. La gracia significa solamente que usted recibe algo gratuito. Gratuito. Y por eso que se llama gracia. De manera entonces, pero la gracia no significa que automáticamente usted es hecho salvo. No significa de ninguna manera eso. Sino que usted recibe la potestad, el derecho, potestad es un derecho. Usted recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y acá en el capítulo 4 de Gálatas, donde leíamos, decía: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo se produjeron esos hechos? Él redimió a los que estaban debajo de la ley, quiere decir a los que habían pecado. Porque la ley significa, ¿qué es la ley? La ley es la muestra del pecado. El pecado es transgresión a la ley, por lo tanto la ley es la señalización del pecado. Si yo, por ejemplo, cometo una infracción a la ley, estoy pecando, a la ley de Dios, por supuesto. Y lo mismo pasa si los ejemplos los tenemos en la vida diaria, exactamente. Sin ir más lejos, el más claro es la ley del alcohol nulo, ¿cómo se llama? ¿Por qué razón? Porque antes usted, a la mala o a la buena, por aquí se pegaba su copetita y seguía más bien manejando, pero ahora es controlado eso. Entonces usted no puede beber alcohol cuando está conduciendo su vehículo. Y así sucesivamente, cuando usted, por ejemplo, camina por la calle sin cometer infracciones de tránsito, nadie lo felicita, nadie. En cambio, cuando usted comete una infracción de la ley, es decir, viola la ley del tránsito, usted recibe una sanción. Y eso significa, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos, contiene una forma de vida para todo ser humano. Llámese católico, llámese evangélico, pentecostal, bautista, como se llame. ¿Por qué razón? Porque esa ley le prohíbe tanto a usted como a mí y a todo el mundo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Es decir, esas son cosas que una persona normal tiene que hacerlas, porque si no estaríamos, digamos, en un mundo caótico, anárquico, en donde si a mí no me gustas tú, yo te mato y no me pasa nada. Pero la ley regula esa situación de manera que usted tiene que tener un comportamiento de vida. Ahora, nosotros los gentiles en ese tiempo estábamos ajenos a la voluntad de Dios y por eso hacíamos lo que se nos antojaba, pero ni nos pesaba, porque no conocíamos, estábamos ajenos a la ley. Pero cuando Dios abre los ojos de nosotros a través de la doctrina que fue expandida por los apóstoles, descubrimos quiénes éramos, cómo estábamos, cuál era nuestra situación. Y entonces eso es lo que prevalece en el día de hoy. Pero no significa que el hecho de que usted reciba el conocimiento sea inmediatamente salvo. Ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, mejor vamos a leer Mateo capítulo 28. Aquí en este versículo que vamos a leer, nuestro Señor Jesucristo había resucitado ya y le da las últimas instrucciones a sus apóstoles. ¿Y qué dice ahí el versículo 18, 19 y 20? Hermanita, por favor. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Empecémonos ahora, mi estimada y estimado televidente, a examinarnos a nosotros mismos, frente a lo que dice su santa palabra. Dice nuestro Señor Jesucristo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Él había sido ya purificado, se había presentado al Padre con su misión cumplida, y entonces la tarea que le deja a los apóstoles: por tanto, ir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos conjugando todas las cosas, estimado televidente, para que usted piense en usted mismo y la doctrina que usted ha recibido. Dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, usted tiene que recibir una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina ahora? Eso es interesante. En el último versículo del capítulo 7 de Mateo, ¿qué dice mi querida hermana? 7 de Mateo. En el capítulo 7 de Mateo, el último versículo. El último versículo dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya, y ese es el versículo. Ese es el 29, el último. ¿Y el 28? Dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Me fija? Entonces, aquí vamos analizando parte por parte, para que usted medite. Nosotros no queremos obligar a que nadie nos siga, ni que nadie deje sus respectivas misiones, porque ustedes piensan que están bien. Solamente queremos señalar si efectivamente no está perdiendo tiempo. Porque yo, por ejemplo, cuando quiero hacer algo, lo hago con un fin determinado, lo hago para obtener algo, no quiero perder tiempo, de ahí que yo me propongo una tarea y la cumplo. Y cada uno de nosotros es igual. Usted cuando quiere comprar su casita, cuando quiere comprar su auto, cuando quiere casarse, etcétera, etcétera, todo está planificado, todo está ordenado bajo ciertas reglas. Y aquí, por ejemplo, cuando ya nuestro Señor Jesucristo había terminado su misión, establece: toda potestad me es dada, porque Él había cumplido la misión del Padre. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Ahora, ¿por qué me detengo en esto, mi querida y querido televidente? Porque dice aquí que es necesario que usted conozca la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo está aquí en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y cuando él acabó de leer esta doctrina dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, quedan como un par de minutitos más. Sí, muy poco. Sí. Entonces, bueno, yo le iba a dar 2 o 3 vistazos rápidos. Dice aquí, por ejemplo, el versículo 22, 23 y 21 dice: muchos me dirán en aquel día, para que usted medite en usted, por favor: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Es decir, después de todo el discurso que les dio, él dice que va a llegar un momento en que la gente va a venir a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, hicimos muchos milagros, y él le va a decir: apartados de mí. ¿Por qué? Porque no fueron fieles a la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, y él predicó la doctrina del Padre. Él no vino a crear una cosa nueva. Y entre otras cosas, muy rápido, en honor al tiempo, ¿qué dice el versículo capítulo 5, versículo 15? ¿5 de qué? De Mateo. ¿Ya? ¿5 cuánto? 15. No, el versículo 17 y 18 y 19. Yo creo que con eso vamos a tener que terminar. Capítulo 5.
Mateo 5, 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare será llamado grande en el cielo grande en el reino de los cielos. ¿Te diga? Hermano, mire, yo creo que aquí está mucho más claro, ¿no? Dice, doctrinad a los gentiles. Esta es doctrina, porque ya vimos que los 5, 6 y 7 de Mateo está la doctrina que de nuestro bendito Salvador. Y él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Y qué dice su pastor? ¿Qué dice su enseñador? ¿Qué dice al cual usted oye cotidiana o semanalmente? La ley está abrogada, la ley no existe. Pero aquí se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque él lo aclara muy bien, cuando oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Y así pone un ejemplo de cómo se entienden y se debe entender la ley de los 10 mandamientos con respecto a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él no la abolió, todo lo contrario dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres. Yo me pregunto en qué lugar se coloca el enseñador, ese que le ha dicho a usted que la ley está abrogada, que la ley no se debe cumplir, que Cristo cumplió la ley. ¿En qué posición queda con esto que dice nuestro amado Salvador? Entonces, ahora yo le pregunto a usted, mi querido televidente, ¿cuál es su posición con respecto a usted mismo? Porque Cristo dice también, aquí estoy a tu puerta y llamo. Aquí estoy a tu puerta y llamo. Este quizás es un llamado que le está haciendo nuestro bendito Señor, como Él vino a hacerle el último llamado a su pueblo y el pueblo no le obedeció. Y entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, entonces se abre la puerta al mundo gentil. Lo cual no significa, o en otra oportunidad lo iremos a ver, que el pueblo de Él, su pueblo elegido, con el cual tiene promesa de eterna, no se vaya a cumplir. Hoy por hoy a nosotros nos interesa esto que está escrito, porque es para nosotros, es para usted y para todo aquel que quiera entender efectivamente la palabra en la misma proporción que está escrita. De manera que mi consejo, yo no sé, hermana querida, porque estoy preocupado por la hora. Sí, estamos listos y en la hora. Entonces, yo le aconsejo y le pido que la paz de Dios sea con usted y usted medite en este mensaje que Dios le ha entregado a través de estos humildes servidores. Lo veo tan inspirado que me da cosa interrumpirlo. Bueno, queridos televidentes, para nosotros es un grato placer poder estar y esperando que haya entendido el mensaje que hoy se quiso entregar sobre la función y la preexistencia del Hijo de Dios. La función es cierto que cumplió en el principio desde antes de la creación, cierto, del mundo, con el Antiguo Testamento, cuál fue su función, que era ser el portavoz de la palabra de Dios, cierto, y la función y el rol que cumplió cuando estuvo aquí en la tierra, que era, cierto, ir a las ovejas perdidas de Israel, y nosotros a través de su restauración somos parte también, cierto, y somos insertados a la oliva verdadera, cierto. Por eso es que es importante que usted pueda entender y meditar a lo que la Sagrada Escritura nos están diciendo. No somos nosotros. Usted se dio cuenta, no hay nada que nosotros hayamos leído que no esté en la palabra de Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano que se pueda despedir de nuestros televidentes. Yo deseo de todo corazón que usted haya recibido este mensaje que Dios le envía, que usted lo medite, y las puertas las tiene abiertas no solamente en nuestra iglesia, sino aquí en este programa, para que usted nos indique si efectivamente estamos equivocados. Yo pienso que no, yo solamente deseo que la paz de Dios le acompañe, que usted lea, medite lo que se le ha escrito a través de su palabra y que Dios le bendiga. Amén. Bueno, esperando que Dios le bendiga grandemente y que puedan, cierto, meditar en lo que la Sagrada Escritura le quiere entregar.
¿cierto? Cuál fue la fe de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, cuál fueron su obra. Su obra no era solamente sanar, sino que también difundir su doctrina. Esperando que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.